Bueno, muy buenas tardes con todos. Les agradecemos muchísimo su participación en esta charla magistral que tengo el gusto de presentar, de hacer de moderador. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Jorge Hernández. Jorge es un ingeniero mecánico puertorriqueño y que pasó todos sus exámenes para poder revalidar su título en Estados Unidos. Él vive actualmente en Estados Unidos. Ha tenido muchísima experiencia desde el diseño, la supervisión, la comercialización de equipos. Ha sido contratista también. Dentro de su vida profesional ha sido ingeniero de ventas de Carrier. Ha sido también representante de ventas, gerente de operaciones en DuPont. Una serie de puestos, sería largo enumerarlos: presidente de Engineering Exporters, vicepresidente de ventas y mercadeo de Daikin en Latinoamérica. Y así, actualmente es socio fundador y dueño de Regional Managers, que son gerentes regionales subcontratados para empresas como Baltimore Air Coil, de torres de enfriamiento y enfriamiento evaporativo, Teico, que es Thermal Appliance Company, que son bombas de agua y sistemas hidrónicos, Data Aire, que son Computer Room Air Conditioners, que son equipos de precisión, Kinetics, Blastec y otras marcas. Vale decir también de que Jorge es un reconocido expositor internacional, nombrado por ASRAE como un expositor distinguido. Muchas gracias, Jorge, por estar presente con nosotros en este programa que tenemos en la Escuela de Refrigeración del Perú, que se llama La Hora de la Climatización, que tiene como objetivo difundir conocimientos, tecnologías, tendencias de nuestro querido mercado del HVAC. Sin más, les agradecemos mucho la presentación, mucho la participación, y queda con ustedes el ingeniero Jorge Hernández. Jorge, adelante. Muchas gracias, Diego. La verdad que estuvo muy bonito, muy simpática la presentación. Es un reto muy grande para mí tener la oportunidad de conversar con tantas personas que han sacrificado un viernes por la noche. En algunos países ya son las 9 de la noche fácil. En Japón son las 7 de la mañana. Le agradecemos mucho y esperamos que esta presentación valga la pena el sacrificio, sobre todo del tiempo, que es lo que menos todos tenemos, ¿cierto? En todas mis presentaciones hay algo que yo tengo un compromiso moral de hacer, y es el de promover el concepto de conceptos básicos, la perspectiva de conceptos básicos. Yo creo, de hecho, yo estoy convencido de que en nuestra área del saber, al igual que en muchas otras áreas, a través del tiempo se ha perdido la importancia y la concentración en lo que es los conceptos básicos. De hecho, yo lo considero como las columnas donde se apoya nuestra experiencia profesional exitosa. Es el denominador común de los profesionales más exitosos que yo he conocido, y de hecho esa es una de las características de las que yo me siento más orgulloso. A través de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha sido o que está considerada todavía hoy día como lo mejor de lo mejor. En otras palabras, yo no sirvo para nada, pero me asocio solamente con lo mejor. Y una característica típica de todas estas personas era su obsesión con los conceptos básicos. Ellos todo lo miraban desde la perspectiva de conceptos básicos. Y en mi caso en particular, el haber heredado esa característica, la verdad que me ha salvado la vida, entre comillas, profesionalmente en muchas ocasiones. Por eso el concepto mío de explícamelo como si yo fuera un niño de 15 años, que siempre explico o comparto con la audiencia la razón o de dónde viene esa expresión, y viene de una película que estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto, donde Denzel Washington era un abogado muy importante, y cada vez que no entendía algo o que pensaba que lo estaban tratando de engañar, siempre decía, para, siéntate ahí, explícamelo como si yo fuera un niño de 15 años. Entonces, en ese momento a mí se me prendió la bombilla de que en realidad eso es lo que hacían todos estos colegas tan capaces que se convirtieron en mis mentores. De hecho, Denzel Washington decía 7 años, pero yo decidí que a un niño de 7 años se le va a hacer muy difícil poder entender los conceptos básicos de ciclometría y de transferencia de calor y de termodinámica.
Y por último, quiero explicarles 2 o 3 cositas. En primer lugar, gracias a Diego, la presentación ha comenzado desde una perspectiva muy, muy informal, que para mí es bien importante, porque lo que yo pretendo es que estemos aquí compartiendo un poquito sobre este tema en particular y sobre cualquier otro tema que pudiera llegar en su momento. Yo no me voy a preocupar por en realidad terminar con todas mis diapositivas o no, pero sí me voy a tratar de preocupar porque en este proceso todos podamos beneficiarnos. Y como yo le decía a Diego, el que más se beneficia soy yo, porque preparándome para la presentación, aunque la haya dado 1000 veces, siempre hay algo que aprendo, ¿cierto? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, contribuir, colaborar e inclusive retar cualquiera de las cosas que yo pueda compartir con ustedes, porque la idea es que todos al final de la presentación sepamos un poquito más sobre este y otros temas también. El año 1970 fue muy importante, fue la crisis energética. Yo nunca olvidaré eso. Fue cuando yo comencé a trabajar con la DuPont y la primera presentación que nos dieron fue una presentación sobre la crisis energética que estaba comenzando en aquel momento y cómo había cambiado el costo del barril del petróleo de una forma extraordinaria, primera vez en la historia. Y la crisis energética, hay un refrán de un cómico muy conocido de mi país que decía en aquella época, hay que ahorrar cueste lo que cueste. Y fue esa crisis la que en realidad creó una transformación en el mundo del aire acondicionado. Los cambios de 10 grados de delta T en el agua helada a 12 o 14 o 15, el uso de sobrecalentadores, los cambios en las válvulas de control y sobre todo el uso con más frecuencia y al conseguirse eso, el mejoramiento tecnológico de los sistemas enfriados por agua. Y eso es una de las cosas que vamos a conversar hoy. Definitivamente el propósito primordial de la presentación es hablar sobre lo que es el enfriamiento adiabático. Pero para ello, yo siento que primero debemos repasar un poquito los conceptos básicos de los sistemas de enfriamiento de agua, porque una vez entendamos eso o una vez lo repasemos, se nos va a hacer mucho más fácil entender todo la diferencia que existe entre eso y el concepto de enfriamiento adiabático que está tomando un auge extraordinario. Y como siempre, todo comienza en el caso del mundo del aire acondicionado con el ciclo de refrigeración, ¿correcto? El compresor, que aumenta la temperatura y la presión del refrigerante, el condensador, que lo que hace es cambiar ese refrigerante que venía a alta temperatura, a alta presión, en forma de gas, ahora lo va a llevar a completamente líquido subenfriado, todavía a alta temperatura y presión, pero no la misma la que entró. En la válvula de expansión, que lo que hace es que inmediatamente cambia la presión del refrigerante al hacerlo pasar por un orificio muy pequeño, y ahí es donde ocurre la magia del enfriamiento, porque parte de ese refrigerante, gracias a esa caída en presión tan grande, se va a evaporar. Y como vamos a ver a través de esta presentación una y otra vez, el cambio en fase es un milagro importantísimo, porque para poderse evaporar parte del refrigerante, él necesita adquirir calor de algún sitio, y el único sitio donde tiene para adquirir calor es el refrigerante que se queda en forma líquida. Por tanto, al entrar a la válvula de expansión tenemos refrigerante líquido, pero a una temperatura bastante alta, probablemente 200 y pico de grados Fahrenheit, dependiendo del refrigerante, desde luego, y al salir estamos hablando de una presión mucho más baja y una temperatura mucho más baja, tal vez, qué sé yo, 40 grados, una cosa así. Estamos hablando en Fahrenheit, y obviamente en el evaporador lo que estamos haciendo ahora es utilizando ese refrigerante que tiene 7% aproximadamente de vapor y 93% de líquido, pero que está en un proceso de cambio en fase que trae una ventaja muy grande, y es que mantiene su temperatura constante. Y para transferencia de calor eso es importantísimo, porque el delta T, por lo menos en una de las sustancias, la temperatura va a ser constante. Y entonces al salir del evaporador, donde pudimos haber estado enfriando
agua para llevarla en un chiller, por ejemplo, para llevarla a fan coils y a unidades manejadoras, o si un sistema de expansión directa enfriando y dehumidificando, desde luego, el aire que queremos nosotros inyectar en el área que queremos acondicionar. Y de ahí viene ahora el refrigerante sobrecalentado, pero todavía a una presión muy baja, a una temperatura muy baja, entra el compresor y el ciclo continúa una y otra vez. Es bien interesante porque cada vez que hablamos sobre el ciclo de refrigeración mecánica, muchas veces se nos olvida el hecho del propósito del compresor. Si nosotros miramos el ciclo de refrigeración mecánica desde la perspectiva que aprendimos nosotros de la caja negra cuando estábamos en la universidad, parecería que estamos violando una de las leyes de termodinámica, la ley cero, porque estamos tomando, por ejemplo, en el evaporador, estamos tomando una sustancia que a lo mejor tenía 75 grados Fahrenheit y estamos agarrando calor de esa sustancia y botándola a la atmósfera en el condensador, donde probablemente sea un sistema enfriado por aire, la temperatura era 90 grados. Entonces estamos violando la ley cero de termodinámica. La transferencia de calor tiene que ser de una temperatura más alta a una temperatura más baja. Y sin embargo aquí, si esto lo vemos como una caja negra, estamos transfiriendo calor de una temperatura más baja a una más alta. Y ese es uno de los propósitos del compresor, aumentar la temperatura del refrigerante para que después pueda llevar el calor o transmitirlo, ya sea a la torre de enfriamiento, agua también, o a la atmósfera. Y el segundo, y tan importante, obviamente, es el mantener el ciclo de refrigeración, o sea, mantener el caudal del refrigerante a través del ciclo. El diagrama de Mollier, que lo vemos aquí en el centro y también lo vemos aquí expandido un poquito más arriba, siempre es bien importante tenerlo siempre en consideración porque entendemos la curva de saturación, sabemos que todo lo que está a la derecha es vapor, todo lo que está a la izquierda es líquido, y sabemos también que las líneas, todo lo que está pasando dentro de la curva de saturación siempre son líneas rectas paralelas al eje de X, y quiere decir que la temperatura es constante. Entonces, como vemos aquí, estamos sobrecalentando el refrigerante a la salida del evaporador, cosa de que, de hecho, en los chillers relativamente modernos ya no hay necesidad de hacer eso, y las válvulas de expansión electrónica pueden ayudarnos para que esto ocurra justo al comienzo del compresor, pero anteriormente esto era indispensable, simple y sencillamente porque teníamos nosotros que asegurarnos que al compresor nunca le iba a llegar líquido, ¿correcto? Entonces, es bien importante, como podemos ver aquí en esta próxima diapositiva, que por cierto tiene un error. Y cualquiera de ustedes que me pueda enviar un correo explicándome el error de esta diapositiva, les voy a enviar un premio. Les voy a enviar un libro técnico que les va a encantar. Pero de todas formas, el mensaje lo lleva perfectamente bien. Como podemos ver en la diferencia entre un sistema enfriado por aire y un sistema enfriado por agua, el consumo del compresor en el sistema enfriado por aire, que sería va a ser muchísimo menor que el consumo del compresor de un sistema enfriado por agua. Y de hecho, aquí hablamos consumo del compresor porque estamos visualizando el cambio en presión como que tiene un costo en el trabajo del compresor, ¿correcto? Entonces, de ahí es que en los años 1970 ya viene un empuje muy grande para comenzar a cambiar de sistemas enfriados por aire a sistemas enfriados por agua. Lo que es enfriamiento evaporativo son dos conceptos diferentes y tres aplicaciones. Por cierto, haciendo un paréntesis, quiero compartir con ustedes que la única razón por el único propósito para mí y para mis presentaciones de las diapositivas es recordarme lo que yo quiero compartir con todos ustedes. Son dos conceptos diferentes y tres aplicaciones: enfriamiento evaporativo del agua, donde tenemos una torre de enfriamiento o un condensador evaporativo, y enfriamiento evaporativo del aire, donde lo podemos utilizar para preenfriar aire antes de usarlo en un intercambiador de calor enfriado por aire, o para enfriar aire y con acondicionar espacios. Entonces yo quiero solamente sembrar una semilla en la mente de todos nosotros que vamos a repetirla a través de la presentación. En el concepto de enfriamiento evaporativo de agua, o sea, una torre de enfriamiento común y corriente,
y versus enfriamiento evaporativo del aire a través de un sistema adiabático, la gran diferencia es que en el primero la carga térmica está en el agua. En el segundo, la carga térmica está en el aire. Por favor, mantengamos eso bien claro, porque a medida que vayamos adelantando en la presentación, recordar eso nos va a hacer compenetrarnos mucho más en varios de los conceptos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Comencemos con el enfriamiento evaporativo del agua, que ese no es el tema de la presentación, pero para nosotros poder entender bien lo que es el concepto de enfriamiento adiabático, es bien importante que repasemos los conceptos básicos de cómo funciona una torre de enfriamiento o condensador evaporativo. Y recordemos también que una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor, por eso vamos a conversar un poquito sobre eso. Y desafortunadamente también es una aspiradora gigante. Recordemos esa otra parte también, pongámosla ahí junto en esa semilla que queremos plantar en nuestro subconsciente, porque más tarde el visualizarla desde esa perspectiva nos va a hacer entender una serie de retos que tenemos nosotros cada vez que utilizamos una torre de enfriamiento. Entonces, si la torre de enfriamiento es un intercambiador de calor, aquí vemos nosotros dos intercambiadores de calor, uno de casco y tubo y otro intercambiador de calor, que es el intercambiador de calor de placa, que es relativamente, por lo menos desde el punto de vista de ventas y mercadeos y de promoción en nuestro mundo de aire acondicionado y en el mundo también de enfriamiento industrial, es algo relativamente moderno. De hecho, yo me siento muy orgulloso de ser o de haber sido parte del grupo que introdujo los intercambiadores de placa en Guatemala en las aplicaciones de los ingenios azucareros. Entonces, hay algo que, dando estas presentaciones, yo me he puesto a pensar y que es bien interesante. Cuando nosotros estábamos en la universidad, siempre se nos hablaba de la caja negra y siempre cuando hablábamos de eficiencia, se nos presentaba una caja negra a la cual estamos entrando, a la cual está entrando una energía. Parte de esa energía que entra sale haciendo algún trabajo y gran parte de la energía que entra sale desperdiciándose por calor o cualquier otra razón. Entonces, la eficiencia era una relación de esos tres valores, ¿correcto? Energía que entra, energía que sale y que se aprovecha, energía que sale y que se desperdicia. Sin embargo, en un intercambiador de calor, el concepto de su eficiencia no se puede visualizar desde esa perspectiva, porque en un intercambiador de calor, la energía que entra en una de los fluidos o de las sustancias es exactamente la misma que sale. En otras palabras, que el desperdicio es prácticamente despreciable. De hecho, una de esas personas que se recuerdan ustedes al principio que yo les dije que había tenido el placer y la fortuna de haber trabajado con un grupo de personas que están considerados como lo mejor de lo mejor. Hay un ingeniero que tal vez algunos de ustedes lo conocen, que está considerado como el ingeniero de mayor conocimiento y experiencia en el mundo de intercambiadores de placa. Gabriel Scully es el nombre de él, es mexicano. Y entonces yo trabajé con Gabriel en Tranter hace mucho tiempo. Y aquí esto, obviamente, estoy diciendo el nombre de la compañía, pero aquí no se trata de hacer ningún tipo de promoción, sino simple y sencillamente quiero compartir esto con ustedes porque es muy importante para mí, porque corrobora lo que yo les había dicho anteriormente a ustedes de cómo estas personas que en realidad son lo mejor de lo mejor, siempre piensan desde la perspectiva de conceptos básicos. En la primera presentación que yo escuché a este señor haciendo sobre condensadores, lo primero que dijo es, señores, esto es bien fácil. un intercambiador de calor sirve solamente para 4 cosas, o para enfriar, o para calentar, o para condensar, o para evaporar. Eso es todo.
Entonces, cuando tú comienzas una presentación sobre intercambiadores de calor desde esa perspectiva, wow, todo cambia. Ahora ya se nos hace mucho más fácil entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una herramienta que sirve para solamente 4 cosas. Ya ahora nosotros nos podemos concentrar en esas 4 cosas. Y recuerden que 2 de ellas tienen el cambio en fase. Y se acuerdan lo que habíamos dicho anteriormente, la magia del cambio en fase nos trae a nosotros el hecho de que la temperatura va a ser constante durante el tiempo que esa sustancia se estuviera cambiando de fase. Entonces tomemos este intercambiador de calor de casco y tubo, ¿cierto? Vamos a presumir que nosotros tenemos agua aquí a 100 grados Fahrenheit, ¿correcto? Y aquí tenemos agua a 50 grados Fahrenheit. Y queremos con esta agua a 100 grados Fahrenheit calentar esta agua a calentarla a 75, ¿correcto? Entonces quiere decir que lo más caliente que puede llegar esta agua a salir del intercambiador de calor es la misma temperatura máxima de esta otra agua que tenía 100 grados Fahrenheit, ¿correcto? Nosotros no podemos calentar a más de 100 grados Fahrenheit porque no existe la energía. Esto es lo mayor. Entonces, la diferencia entre esta temperatura y esta, que es lo que se conoce como el approach, esa es la perspectiva de eficiencia de cualquier intercambiador de calor. Bien interesante, ¿cierto? En otras palabras, si aquí estamos entrando a 100 y aquí estamos saliendo a 75, la diferencia son 25 grados. Quiere decir que el approach de este intercambiador de calor en esta aplicación en particular son 25 grados. Tan pronto tú me hablas de 25 grados de approach, ya yo comienzo a pensar en términos de la eficiencia de este intercambiador de calor. Y para que ustedes tengan una idea, un intercambiador de casco y tubo, por lo regular, nunca vas a poder conseguir una eficiencia mejor de 7 grados, tal vez 5 grados. Desde luego, tomemos en consideración cuando veamos ciertas fórmulas más tarde, ¿no? Una de las más importantes en un intercambiador de calor es muy sencillo. Q es igual a UA por delta T. O sea que el calor que se va a transferir va a ser igual a U, que es el coeficiente de transmisión, que es el 1 sobre la suma de las resistencias térmicas, ¿correcto? Por el área y por el cambio en temperatura. La diferencia en temperatura entre los dos fluidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de que un intercambiador de casco y tubo, difícilmente que podamos conseguir a un costo razonable, por supuesto, porque yo puedo hacer un intercambiador de casco y tubo que sea casi infinito en su tamaño, ¿cierto? Y entonces llevarlo a una eficiencia mucho mayor, pero tenemos que estar limitados, o sea, siempre tenemos que estar dentro de los límites económicos, desafortunadamente. Un intercambiador de calor de casco y tubo nunca va a tener una eficiencia mucho mejor de 7 grados Fahrenheit. Sin embargo, un intercambiador de placas, que de hecho conversar sobre intercambiadores de placas nada más es una presentación de por sí, lo podemos llevar hasta 1 grado Fahrenheit. Eso es milagro. De hecho, por lo regular nunca se llega a ese extremo porque se hace falta un intercambiador relativamente grande, pero no tan grande como para que no sea justificable, ¿me entiendes? Y por lo regular un intercambiador de placa estamos hablando de 2, 3, 4 grados Fahrenheit de acuerdo a cuál sea la aplicación. Repasemos un poco los conceptos básicos que nos van a ayudar a entender mejor todo lo que es el enfriamiento evaporativo. Primero, la presión del vapor. Eso es muy, muy importante que tomamos en consideración siempre la presión del vapor, la presión parcial del vapor de agua en el aire. Recordemos que el aire no es otra cosa que una mezcla mecánica de diferentes gases cuya presión ejercen en esa mezcla es idéntica a la que ejercerían si estuvieran solos. Y eso es muy, muy importante. La definición técnica de humedad relativa. Humedad relativa, si la queremos definir de una forma sencilla, es la cantidad de vapor de agua que hay en un pedazo de aire, por decirlo así, dividido entre la cantidad máxima de vapor de agua que puede haber en ese mismo pedazo de aire. ¿Y cuándo es que tú a tener la cantidad máxima de vapor de agua en ese pedazo de aire? Cuando llueve, ¿correcto? De hecho, en realidad, hasta un poco antes, y cuando veamos psicometría, que es muy importante, y
muchas personas muchas veces me preguntan, pero ¿por qué queremos hablar de psicometría, que es un análisis del aire, cuando estamos hablando de enfriamiento de agua? Y es porque estamos enfriando el agua con el aire, de manera que todo lo que le pase al aire es lo mismo que lo que le está pasando al agua desde el punto de vista de energía. Y es mucho más fácil analizar lo que le pasa al aire que lo que le pasa al agua. Más tarde vamos a ver eso con un poco más de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? La definición técnica de humedad relativa, sin embargo, es la presión parcial del vapor de agua en el aire dividido entre la presión parcial máxima que puede haber en el aire del vapor de agua en el aire. En otras palabras, la presión del vapor del agua en el aire cuando está lloviendo es idéntica a la máxima que puede haber. Y desde luego el concepto de entalpía de vaporización, lo que es el concepto del calor latente de vaporización o el calor de vaporización, y sobre todo la carta psicométrica, que más tarde vamos a hablar un poquito sobre ello. Aquí vemos nosotros una torre de enfriamiento, y yo siempre fue bien interesante. Los otros días yo vivo en un condominio y el director de mantenimiento del condominio me pidió que le hiciera una presentación sobre torres de enfriamiento. Y cuando yo le enseñé esta diapositiva, me dijo que eso era imposible. Pues él no entendía en realidad cómo funciona la torre de enfriamiento. Porque estamos nosotros tomando agua a 95 grados Fahrenheit, llevándola a la torre de enfriamiento, enfriándola con aire a 95 grados Fahrenheit y la estamos sacando a 85 grados Fahrenheit. Imposible. ¿Cómo es posible que nosotros con aire a 95 podamos tomar agua a esa misma temperatura y bajarle 10 grados? Porque esta persona lo estaba visualizando de la perspectiva del calor sensible. En la mente de ella, el agua se está enfriando porque el aire tiene una temperatura menor y entonces hay una transferencia de calor sensible, y así no es como funciona la torre de enfriamiento. Lo que sucede en la torre de enfriamiento es que nosotros vamos ahora a poner en contacto el aire con el agua. ¿Qué pasa? La superficie del agua tiene una presión, que de hecho la podemos, que es la presión de saturación. Y haciendo un paréntesis, si ahora nosotros tomamos un vaso de agua, como el que yo tengo aquí al lado mío, y lo dejamos en una mesa por 2 o 3 horas, quizá un poco más, un día, cuando regresamos ya no hay agua encima en el vaso. Porque en la superficie del agua está un cambio en fase continuo. Hay agua evaporándose y condensándose, evaporándose y condensándose, pero es mucha más la que se evapora en términos generales, ¿verdad? Que la que se condensa, y por eso eventualmente todo el agua se va a evaporar. Entonces, en el caso de la torre de enfriamiento, lo que nosotros estamos haciendo es, tomamos aire y lo ponemos en contacto con el agua. La presión de saturación del agua, que esa la podemos conseguir en cualquiera de las tablas de presión de saturación y de vapor, ¿cierto? Cualquiera de las tablas de vapor, podemos nosotros conseguir cuál es la presión de saturación del agua a la temperatura específica del agua, ¿cierto? Sin embargo, el aire, nos acordamos que, como lo habíamos definido anteriormente, tiene un vapor de agua. Ese es uno de los muchos gases que hay en el aire. Ese vapor de agua tiene una presión específica también que depende de su temperatura. Sin embargo, la presión de saturación del agua que ahora estamos poniendo en contacto con el aire es mayor que la presión parcial del vapor de agua en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a haber un delta P, una diferencia en presión. Ahora, parte de esa agua que yo estoy poniendo en contacto con el aire se va a evaporar. Es como si el aire se la chupara. Pero ¿qué es lo que hemos visto siempre desde que veíamos el ciclo de refrigeración mecánica? Que para tú tomar una sustancia que es líquida y llevarla a gas, tú tienes que darle calor, ¿correcto? Y entonces, ¿de dónde toma el calor el agua para poderse evaporar? Del resto del agua. Por tanto, nosotros estamos entonces evaporando parte del agua que queremos enfriar, para que en ese proceso de evaporarse, y que se evapora y se hace fácil evaporar por la diferencia en presión parcial del vapor del agua en el aire versus la presión de saturación del agua a esas temperaturas o a esas temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Es esa agua que se la lleva el aire, pero absorbiéndolo, por decirlo así, la que nos va a ayudar a nosotros a enfriar el resto del aire, del agua, hasta el punto que nos la lleva a 85 grados Fahrenheit. No hubo un poco de transferencia de calor sensible, hubo un poco, sí, pero o sea, no tiene nada que ver con el proceso.
Ustedes no me lo van a creer, y eso es bueno solamente, bueno, hasta para una presentación. Y estoy seguro que a algunos de ustedes les va a impresionar lo que les voy a decir. De hecho, un señor muy buen amigo mío escribió un artículo en la revista de ASHRAE recientemente muy interesante al respecto. Hay una cierta transferencia de calor sensible en todas las torres de enfriamiento. Sin embargo, esa transferencia de calor sensible lo único que hace es afectar la cantidad de agua que se consume. Los voy a dejar con esa signo de interrogación, y les prometo que cuando ustedes quieran podemos tener una presentación que incluya la explicación de ese fenómeno. Todas las personas que están involucradas en el mundo de las torres de enfriamiento saben que tú no tienes que proveerle al fabricante la temperatura de bulbo seco para ellos poder diseñar. A ellos no les interesa eso. Lo único que les interesa es la temperatura de bulbo húmedo, y más tarde vamos a hablar sobre ello. Entonces, ¿qué sucede? Que en la torre lo primero que hacemos es que atomizamos el agua. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos, Diego? Jorge, estamos, son 6:36 aquí en Perú. Tenemos más o menos unos 40 minutos. Ok, perfecto. Así que voy a acelerar un poco porque quiero llegar a la parte que más nos interesa. De todas formas, lo que estamos haciendo nosotros inicialmente en la torre de enfriamiento es atomizarla, y luego de eso pasarla por el relleno. El propósito de ello, obviamente, al atomizarlo, estamos creando más superficie de aire en contacto, ¿cierto? Y al pasarlo por el relleno, estamos haciendo eso también, en otras palabras, más superficie de contacto también, pero sobre todo lo que estamos haciendo es aumentando el tiempo de contacto, porque ahora el agua, en vez de caerse directamente hacia la base, va a tener que pasar por ese relleno, y eso le va a tomar tiempo, y ese tiempo es valiosísimo para que haya ese intercambio de calor latente de que habíamos hablado anteriormente. Aquí lo podemos ver de una forma, de un diagrama esquemático muchísimo más fácil. De todas formas, por cierto, esta presentación está disponible para quien quiera que le interese, y por eso he creado algunas diapositivas donde no voy a hablar mucho sobre ella, pero que están disponibles para todos ustedes. Esta diapositiva a mí me encanta porque define perfectamente cuáles son todos los puntos en una torre de enfriamiento, correcto, y sobre todo define lo que es la eficiencia. ¿Se acuerdan? El approach, temperatura de salida del agua menos la temperatura de bulbo húmedo de entrada del aire. Y en este diagrama es muy interesante. Más tarde vamos a hablar sobre lo que es la temperatura de bulbo húmedo, pero a mí lo más que me interesa es dejarles a ustedes esta diapositiva para los que quieran más tarde echarle un vistazo un poquito más profundo, ¿no? La carta psicométrica es bien importante. Como habíamos hablado en la torre de enfriamiento, ya sea diabática y sobre todo de la diabática, nosotros poder analizar lo que le pasa al aire nos va a dar una idea bien clara de lo que le está pasando al agua. Y esta diapositiva lo que hace es agarrar todas las características de la carta psicométrica, que es una herramienta que se creó a principios del siglo pasado, y que todavía al día de hoy todos los que estamos en este mundo la utilizamos de una forma u otra. Es bien interesante que haya durado tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, esta diapositiva lo bueno que tiene es que nos enseña exactamente cuáles son las diferentes variables. Y lo grande de la carta psicométrica es que con que nosotros tengamos dos variables de las características del aire, podemos conseguir el resto de las características del aire, que son que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 características. Con dos de ellas podemos conseguir exactamente todas las otras características del aire. Y aquí tenemos una carta psicométrica. Anteriormente podíamos ver cuáles eran los ejes que tenían las diferentes características, como la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, en fin, la entalpía, que es tan importante, etcétera, etcétera. Entonces, el psicrómetro es muy importante, porque el psicrómetro nos puede dar a nosotros en cualquier momento dos características del aire que nos van a ayudar a poder
buscarlas en la carta psicométrica y al mismo tiempo encontrar exactamente el resto de las características, sobre todo la entalpía. Entonces, si nosotros podemos conseguir esas dos características antes y después, en el aire que entra y en el aire que sale de la torre, ya vamos a poder ver cuál es el delta H, en otras palabras, cuál fue el cambio en entalpía, y ahí vamos a poder ver con exactitud cuál es la capacidad que la torre está proveyendo. Y como todos ustedes saben, el ciclómetro no es otra cosa que dos termómetros, uno al lado del otro. Uno es un termómetro común y corriente y el otro tiene en la punta un pedacito de tela que la hemos mojado y le damos vuelta al termómetro. Lo que estamos haciendo entonces con esa tela que hemos mojado, al darle vuelta, la vamos a estar poniendo en contacto con el aire. Al ponerlo en contacto con el aire, se va a evaporar parte de esa agua que está en la tela. Al evaporarse parte de esa agua que está en la tela, se va a quedar un poquito del agua en la tela, que se va ahora a bajar su temperatura hasta que llegue un momento que ya no se puede evaporar más. Y no se puede evaporar más porque llegamos al punto donde ya no puede haber esa transferencia de humedad específica. Y obviamente entonces vamos a ver una temperatura distinta en este termómetro, que va a ser la temperatura de bulbo húmedo. Y en este termómetro va a ser la temperatura de bulbo seco. O sea que el bulbo húmedo hasta cierto punto nos da un indicativo de por dónde van los tiros desde la perspectiva de humedad relativa. Y desde luego volvemos otra vez a la carta psicométrica. Si podemos nosotros interceptar la temperatura que nos dio de bulbo seco, por ejemplo, en Puerto Rico, en las condiciones de diseño 2% del tiempo son 90 grados Fahrenheit bulbo seco y unos 81 grados Fahrenheit. Es bien interesante. Cuando yo empecé en este negocio hace unos 40 y pico de años, eran 80 grados Fahrenheit bulbo húmedo y ahora son 81. Un grado bulbo húmedo de diferencia es mucho, ¿sabes? Entonces, ahí podemos ya nosotros encontrar exactamente cuáles son las características del aire exterior en condiciones de diseño en Puerto Rico, que ocurre el 2% del tiempo. Podemos encontrar cuáles son las características, por ejemplo, de lo que dice ASHRAE, que el 80% de los seres humanos están satisfechos a 75 grados Fahrenheit con 50% de humedad relativa. Muchos del resto de los seres humanos como yo, que somos anormales, ¿cierto? En esas características, no somos parte de ese 80% y en esas características de 75 y 50 no podemos sobrevivir. De todas formas, en esta carta psicométrica, básicamente quería mostrarle a ustedes lo que sucede con el aire desde que entra hasta que sale en la torre de enfriamiento. Y definitivamente, simple y sencillamente quería familiarizarlos a ustedes, repasarles esto. Solamente el análisis de esto es una cuarta parte de una buena presentación. Y recordemos que esta es la línea de saturación, ¿cierto? Y el aire llega al final y al cabo a estar saturado saliendo de la torre de enfriamiento. De hecho, una de las cosas que cuando yo hablo sobre torres de enfriamiento siempre traigo esta pregunta: ¿cómo es posible si la torre de enfriamiento enfría agua, evaporando parte del agua, ¿cierto? ¿Cómo es que funciona cuando está lloviendo? Cuando está lloviendo no puedes evaporar agua porque es 100% de humedad relativa en el aire. Entonces, ¿cómo vas a poder enfriar agua cuando eso ocurre? ¿Cierto? La contestación es bien interesante, bien sencilla, un concepto básico muy, muy, muy impresionante, y que eso lo podemos dejar para una presentación que pudiéramos hacer en un futuro cercano de ciclometría. De hecho, muchos de ustedes conocen al ingeniero Gustavo Gutiérrez, que es uno de mis mentores. En mi opinión es el ingeniero especialista en aplicaciones en el mundo del aire acondicionado más capaz que yo he conocido en mi vida. Él tiene 85 años, pero se conserva como si tuviera 70, y de hecho da la casualidad que mañana va a pasar por aquí por mí y vamos a cenar juntos, y me prometió que me iba a regalar una presentación que él tiene sobre ciclometría nada más. Así que me pongo a la disposición de ustedes para llevarles cuando ustedes gusten, hacerles esa presentación del ingeniero Gutiérrez, que estoy seguro que a todo el mundo que conoce al ingeniero Gutiérrez sabe que aunque sea a través de otra persona como yo, que no va a ser tan elocuente como él, solamente la esencia de sus presentaciones son extraordinarias.
Entonces, el consumo de una torre de enfriamiento es importante que lo tengamos bien claro. Ustedes no tienen la menor idea de yo cuando trabajo con una compañía que fabrica torres de enfriamiento. He tenido que agarrar un avión para llegar a explicarle a un usuario final que todas las torres del mundo, siempre y cuando sean de alta calidad, consumen exactamente la misma cantidad de agua. Es imposible que tú me puedas conseguir una torre que en las mismas condiciones consuma menos agua que la otra. Imposible. Y esto es bien importante que lo tengamos bien claro. El consumo de agua en una torre depende de 3 fuentes. Primero, la evaporación, que eso es función de la carga térmica, no tiene nada que ver con la torre. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Que parte del agua se evapora para enfriar el resto. Segundo, lo que yo he bautizado como lo que el viento se llevó. En otras palabras, el windage o el drift. En otras palabras, como el ventilador está haciendo que el aire entre en contacto con el agua, parte de esa agua en forma líquida va a salir a través del ventilador, pero todos los fabricantes de torres de enfriamiento de buena calidad han logrado llevar ese valor a un punto despreciable. Y por último, la purga, que depende de la calidad del agua, no tiene absolutamente nada que ver con la torre. Y el concepto de la purga es bien sencillo. Cada vez que yo estoy evaporando, recordemos que en el agua, ¿se acuerdan lo que yo les había dicho? Que la torre también es una aspiradora gigante. Entonces, en el agua tenemos sólidos suspendidos, que son los que vienen a través del aire mismo que va a entrar en contacto con agua, y los sólidos disueltos, como por ejemplo cuando nosotros cogemos un vaso de agua, le echamos un poco de azúcar, lo movemos y de momento ya no vemos el azúcar, está disuelta en el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El agua que se evapora y que se evapora automáticamente por la diferencia en presión que hay entre la presión de saturación del agua líquida y la presión parcial del vapor del agua en el aire, esa agua que se evapora tenía unos sólidos suspendidos y disueltos. Entonces, ¿qué pasa con esos sólidos disueltos? Esos no se evaporaron, esos se quedan con el agua que se quedó. Y entonces quiere decir que a medida que pasa el tiempo vamos aumentando la cantidad de sólidos disueltos. Entonces, y si nosotros no hacemos algo para minimizar esa cantidad de sólidos disueltos, esos van a terminar en el intercambiador de calor, van a crear una resistencia térmica dentro del intercambiador de calor y nos van a arruinar la vida, porque ya entonces el condensador, en el caso de aire acondicionado, ya va a cambiar su capacidad drásticamente. Ahora el compresor va a tener que consumir muchísimo más energía. Y entonces hay una fórmula que yo llamo la fórmula mágica, que tiene que ver con lo que son los ciclos de concentración, la evaporación, lo que el viento se llevó y la purga. Y entonces depende, y la purga, el propósito primordial de esa ecuación que estamos viendo aquí ahora es efectivamente poder nosotros determinar cuál es la purga que necesitamos. Y mi recomendación cuando yo doy esta presentación sobre consumo de agua y tratamiento de agua solamente es que los conceptos que aprendemos es para nosotros podernos comunicar técnicamente con los expertos, porque créanme que todo lo que tiene que ver con tratamiento de agua y consumo de agua es en realidad un arte que se desarrolla a través del tiempo. Nosotros lo único que podemos aspirar, aquellos que no estamos en ese mundo, es a tener la capacidad de podernos comunicar con los expertos que son indispensables y que desafortunadamente los dueños y los contratistas mecánicos, yo fui contratista mecánico, por tanto me puedo dar el lujo de criticarme a mí mismo, no le damos la importancia que tienen. Entonces, la próxima diapositiva, porque ya se nos está acabando el tiempo, que hablan sobre lo que es el ciclo de concentración, diferentes formas de visualizarlo, las tablas comparativas para determinar los ciclos de concentración. No vamos a ir sobre ellas porque si no, no nos va a dar tiempo. Si alguno de ustedes pudiera estar interesado y terminamos un poquito antes de la hora que debíamos terminar, con mucho gusto podemos elaborar sobre todo esto y sobre todo el concepto de la fórmula mágica. ¿Sí? Ahí podemos, Jorge, para todos los que nos están escuchando, pueden consultar en la Escuela de Refrigeración, podemos preparar una charla para ellos perfectamente sobre lo que es el make-up water, el agua de reposición. Por ese lado no hay ningún problema. Adelante, Jorge. Ok, entonces, y esta diapositiva me la regaló Gustavo Gutiérrez, en mi opinión. Recuerden, cuando nosotros estamos hablando de evaporación de agua, estamos hablando de que tenemos que hacer un balance
pero que tiene que ser un balance que incluya la masa también. ¿Cierto? Es un balance de energía y es un balance de masa. Esta diapositiva para mí vale oro en polvo. Y esa charla que tú le has ofrecido tan gentilmente a la audiencia, te sugiero que le eches un vistazo con lujo de detalles a esta diapositiva y que la utilices con muchísimo gusto en la presentación que daría sobre eso. Por supuesto que sí, cuento con eso, Jorge, no te preocupes. Maravilloso. Entonces, de todas formas, aquí yo hago un ejemplo también. Lo hice para 1 tonelada, presumiendo 4 ciclos de concentración. Inclusive esta tabla está perfecta para tú poder sacar exactamente qué % del agua que se evapora tiene que ser el agua de sustitución en función a los ciclos de concentración. Y inclusive hago un ejemplo que después lo voy a hacer igual para el sistema adiabático, de cuánto consumiría 1 tonelada. Y fíjense que cuando estamos hablando de 1 tonelada de refrigeración, estamos hablando de 12.000 BTU en el evaporador, pero que a esos 12.000 BTU tenemos que añadirle el calor de trabajo del compresor, que utilicé 0.66 kilovatios por tonelada como un número más o menos razonable hoy día, a pesar de que hay sistemas que pueden ir mucho más bajo que eso, ¿no? Cuando yo comencé en el mundo del aire acondicionado, estaba hablando del sistema enfriado por agua, por aire de 1.5 kilovatios por tonelada, ¿no? Y entonces vemos aquí nosotros, estas diapositivas van punto por punto cómo calcular el consumo del agua, que no lo vamos a elaborar sobre ellas ahora porque no nos da tiempo. Y vemos cómo aquí nosotros podemos llegar a 0.0359 galones por minuto en 1 tonelada, en el caso que los ciclos de concentración sean 4. Por favor, anoten ese número. 0.359 galones por minuto, que después voy a hacerle un pequeño examen de una pregunta. Anoten ese número, que es lo que típicamente se gastaría en agua en una torre de enfriamiento de 1 tonelada, que no existe desde luego, con un sistema que tiene 4 ciclos de refrigeración, 4 ciclos de concentración, y que tiene 0.66 kilovatios por tonelada como consumo del compresor, que es la aportación de energía que hace el compresor. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos anteriormente, para poder lograr que el refrigerante ahora tenga una temperatura mayor a donde va a llevar la energía que está sacando del evaporador. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este valor que estábamos hablando ocurre en condiciones de diseño. Eso es muy importante. Por eso es que todos los sistemas de aire acondicionado están sobredimensionados, porque están dimensionados para antes, cuando yo comencé, era el 4% del tiempo, ahora el 2% del tiempo y hasta menos del 2% del tiempo. Mucha gente lo hace a 0.4. Creo que Ashland en alguna de sus tablas de condiciones climatológicas llega hasta 0.4% del tiempo. Quiere decir que el resto del tiempo tenemos que nosotros analizarlo desde el punto de vista de lo que se conoce como el perfil de carga, que es otra cosa muy interesante. Sin embargo, hablemos sobre lo que vinimos a hablar: enfriamiento adiabático. Yo odio leer diapositivas, pero creo que amerita el que leamos esa oración tan pequeña que está debajo del título. Se intercambia un aumento en la humedad específica del agua por una disminución en la temperatura del aire, el cual luego se usa para enfriar agua dentro de un serpentín. En otras palabras, el enfriamiento adiabático, en la torre de enfriamiento, nos acordamos muy bien, con que vean esto ya recordamos cuál es el concepto. Yo me siento muy orgulloso de esa diapositiva, porque esa es una foto que yo saqué de un libro que escribió un señor de apellido Carpenter. Cuando yo tenía 24 años, hace muy poco de eso, yo tuve la gran bendición de ser invitado al curso que en aquella época tenía la compañía Carrier para los ingenieros de venta. Entonces, la clase de psicometría nos la dio este señor Carpenter, que fue el que escribió el panfleto que se utilizaba en la clase. Pero eso no era lo interesante. Lo interesante es que el señor Carpenter, esa fue la última clase que dio
tenía 86 años cuando yo tenía 24 y a los 18 años comenzó como asistente técnico de Mr. Willis Carrier. Y yo me siento muy orgulloso y tengo 2 o 3 amigos muy queridos que tuvimos en esa clase que duró 8 semanas. Y entonces, en la parte del libro que habla sobre saturación adiabática, él tiene este dibujo que en realidad es todo lo que hace falta para que nosotros entendamos lo que es eso. Si yo tengo aire entrando a esta caja, donde yo tengo agua que estoy haciendo que entre en contacto con el aire, la estoy atomizando, como pueden ver aquí. Lo único que estoy haciendo es cogiendo agua y atomizándola, que vuelve a caer acá, y viene aire por aquí, ¿ok? Ese aire, al salir de esta caja, va a ocurrir una cosa bien interesante. Al salir de esta caja, la energía que entró y la energía que salió es exactamente la misma. En un mundo perfecto, por supuesto. Pero lo interesante es que la temperatura del aire bajó. Entonces, si yo cogí el aire que venía por aquí a lo mejor a 90 grados y aquí bajó a 83, y después ustedes verán de dónde salen esos números. 90 a 83 en unas condiciones críticas. O sea, porque este tipo de aplicación en donde la humedad relativa es bien alta, como en el Caribe, no es tan atractivo como en otros sitios como Colombia, Bogotá o la Ciudad de México o la misma Lima. Pero ¿qué pasó aquí? Yo bajé la temperatura del aire, pero al mismo tiempo le aumenté su humedad específica. Y la energía, ¿verdad? ¿Qué significa el haberle bajado la temperatura a ese aire, que ya mismo vamos a ver la fórmula que lo define, es exactamente la misma que se utilizó para aumentarle la humedad específica. Por tanto, el proceso se considera adiabático, que quiere decir que no hubo cambio en energía. Obviamente, parte de esta agua se está evaporando y se la está llevando el aire, pero es muchísimo menos que el agua que se evapora en una torre de enfriamiento. ¿Qué pasa? Este concepto de saturación adiabática lo estamos utilizando hoy cada vez más y más en lo que es enfriamiento por agua, pero para minimizar el consumo de agua, y sobre todo nos permite también manipular el sistema para determinar si lo que queremos es ahorrar agua o ahorrar energía. Y más tarde se lo voy a demostrar. Entonces, aquí lo podemos ver bien claro. Aquí vemos cómo nosotros tenemos aire caliente entrando a este pequeño relleno que está aquí, ¿cierto? A través del cual está chorreando agua. Recuerden, esta agua es una agua que no tiene carga térmica. Ojo, ¿se acuerdan que yo se los dije que se acordaran de eso? ¿Se acordaran que en la torre de enfriamiento el agua trae carga térmica? ¿De dónde la trae? En el aire acondicionado del condensador, ¿cierto? Sin embargo, en el sistema adiabático, el agua no tiene carga térmica. La carga térmica viene del aire. Entonces, en este caso en particular, yo tengo aire caliente a una humedad relativa y una humedad específica, que es la cantidad de vapor de agua dividido por libras de aire seco, entonces, a una humedad específica, y entonces va a salir de aquí saturado. He aumentado su humedad. Ha habido una transferencia de calor latente, por decirlo así. Sin embargo, he disminuido su temperatura. Eso es lo que es el concepto adiabático. Y ya más tarde vamos a ver cómo lo podemos aprovechar prácticamente. Volvemos otra vez a recordar la parte de la ciclometría. No tenemos tiempo, desafortunadamente. Esta es el análisis ciclométrico del sistema de enfriamiento adiabático. Fíjense qué sencillo. El aire entra a este punto y sale saturado. No. La eficiencia de este pad, de este relleno, ¿cierto? Se mide en términos de cuán cerca va a salir la temperatura de bulbo húmedo de este aire a la temperatura de bulbo húmedo de este. Repito, la eficiencia de este pad, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de approach? Este es el approach en el caso adiabático. La eficiencia de este pad
se va a medir en la diferencia en temperatura que sale de humedad, de bulbo húmedo, del aire saliendo versus el aire entrando. Y por eso es que el proceso se puede ver de esta forma. Ahora, si nosotros vamos aquí a mano derecha, vamos a ver con qué cantidad de vapor de agua entró y con qué cantidad de vapor de agua salió. Aumentó su vapor de agua. Sin embargo, bajó su temperatura. Y la energía, si nosotros sacamos la energía que hace falta para llegar de aquí a aquí y la comparamos con la energía que hace falta para llegar de aquí acá, es exactamente la misma. Sin embargo, existe la ineficiencia del pad. ¿Y cuál es la ineficiencia del pad? ¿Cuánto se va a poder acercar a la línea de saturación? En otras palabras, nunca se va a poder llegar a que la temperatura de bulbo húmedo de este aire que está aquí sea la misma de saturación, ¿correcto? En otras palabras, que sea la misma de este punto. Cuando tú tienes un sistema que tiene 2 grados de diferencia, ya mismo lo vamos a ver, tiene el sistema más eficiente que puedes conseguir. Aquí volvemos otra vez a ver la ciclometría cuando es una torre de enfriamiento versus la ciclometría cuando es el proceso adiabático. Y aquí hay un diagrama bien interesante sobre un proceso, sobre un sistema de un proceso adiabático que de hecho en esta diapositiva lo podemos ver un poco mejor. Y yo quiero que ahora ustedes anoten, por favor, algunas de las fórmulas que voy a ir dictando a medida que nosotros vamos analizando lo que está sucediendo aquí. Yo tengo aire, ¿cierto? De hecho, para empezar, como a mí me gusta, del final al principio, todo el mundo siempre me critica eso, ¿verdad? Yo tengo un intercambiador de calor aquí. Disculpen que aquí debía haber puesto agua líquida. Puede ser un vapor si quiero también, como un condensador evaporativo, pero es más fácil si lo ponemos como agua caliente y agua fría, ¿cierto? Que esto es un intercambiador de calor de aire a agua. En otras palabras, es un sistema enfriado por aire. Eso es lo que es. Sin embargo, lo que yo hice fue que cogí el aire de afuera, lo pasé por este relleno y al pasarlo por este relleno, hoy día se puede conseguir que el aire que venía de acá salga a 2 grados por arriba de la temperatura de bulbo húmedo del aire que entró. Eso es casi magia, casi imposible. Y hoy día se puede conseguir. En otras palabras, que lo que yo estoy haciendo con el enfriamiento adiabático es coger el aire, bajarle su temperatura. Cojamos, por ejemplo, un caso súper drástico, el de Puerto Rico y el de Cancún, que pasa 2% del tiempo al año, 95 grados Fahrenheit y 81 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. Esas son las condiciones de diseño según ASHRAE para estimado de carga, que por cierto es bien interesante. Las condiciones de diseño de ASHRAE para estimado de carga son diferentes a las condiciones de diseño de ASHRAE para selección de sistemas evaporativos o sistemas ruedas entálpicas de recuperación entálpica. Eso nada más es un cuarto de presentación. De todas formas, miren lo que estamos haciendo nosotros aquí. Tomamos aire de afuera, que viene, por ejemplo, digamos a 90 grados Fahrenheit de bulbo seco y 80 y a 81 de bulbo húmedo, lo pasamos por este relleno a donde le estamos poniendo agua, solamente recirculando agua. Eso es lo único que estamos haciendo. Esta agua no tiene ninguna carga térmica, señoras y señores, ninguna carga térmica. Y ahora le bajamos la temperatura a 2 grados por arriba del bulbo húmedo. Venía a 95, perdón, pero 81 de bulbo húmedo. Así que ahora yo bajé el aire a 83 grados Fahrenheit. De 95 lo bajé a 83. Eso es muchísimo y sobre todo en condiciones excepcionales, porque cuando estamos hablando de muchas otras partes en América Latina, la temperatura de bulbo húmedo es muchísimo más baja de 81, algunas veces 70. No sé, Diego nos puede decir cuáles son las temperaturas de diseño de bulbo húmedo en Lima, pero estamos hablando de 70 y pico de grados probablemente en San José, 75, Costa Rica. 76, sí. Ahí está, 76 grados. Quiere decir que yo puedo coger el aire que en Lima, que viene por aquí en puro verano, y bajarlo a 78 grados Fahrenheit. Y entonces pasar ese aire por este intercambiador de calor y enfriar el agua que venía por aquí. Ponle tú, en el caso de aire acondicionado, a 95 grados Fahrenheit y bajarla a 85 fácil.
Inclusive si yo tengo 83 grados Fahrenheit de aire, yo puedo coger agua a 95 y bajarla a 85. Y si este es el 83, el approach o la eficiencia van a ser 3 grados. Que para eso yo necesito un intercambiador de calor bien grande o un intercambiador de calor bien eficiente. Y hoy día, señores, esto es una realidad. Esto se puede hacer y se puede justificar económicamente, donde yo puedo tener un sistema que tiene una eficiencia de 2 grados de approach en el fill y 2 grados de approach en el intercambiador de calor. Eso es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo voy a estar consumiendo muchísima menos agua y sin embargo voy a estar usando un intercambiador de calor enfriado por aire, pero con muchísima menor temperatura. Y voy a poder conseguir lo mismo o casi lo mismo, no, en ciertas aplicaciones lo mismo que podría conseguir en una torre de enfriamiento, pero con la gran ventaja de que el consumo de agua es mucho menor, porque recuerden que aquí el agua no se está evaporando para llevarse la carga grande, que es la que pasa por aquí. Se está evaporando para solamente adiabáticamente conseguir bajarle la temperatura a este aire. Y además tengo otro, desafortunadamente no hablamos sobre el tratamiento de agua, pero se acuerdan de la purga y la fórmula mágica y todo ese tipo de cosas. Tengo otra gran ventaja cuando yo no necesite utilizar esto, porque recuerden que las condiciones de diseño ocurren solamente 2% del tiempo o menos. Cuando yo no necesite utilizar esto, cuando la temperatura del aire entrando por aquí es lo suficientemente baja como para que pueda hacer el performance que yo necesito por acá, yo puedo apagar esto, apagar esta bomba, inclusive dejarla prendida para limpiarlo y botar toda esta agua que es bien poca, el agua que había aquí en la base, correcto, y ya no necesito tratar esa agua que es el talón de Aquiles de la torre de enfriamiento. ¿Me entiendes? O sea, es una gran ventaja. Hay un punto bien importante y anoten por favor. Una fórmula bien importante es el aire. La definición matemática aritmética, porque es álgebra de escuela elemental, aunque usted lo crea, hoy día en escuela elemental ya empiezan a enseñar álgebra, ¿no? Es álgebra de escuela elemental. BTU por hora es igual a 1.1 CFM por delta T. Repito, y yo sé que muchos de ustedes saben esa ecuación mejor que yo. BTU por hora es igual a 1.1 CFM por delta T. Quiere decir, ojo con eso, que los BTU por hora que este aire que está aquí al pasar por este intercambiador de calor va a poder llevarse y lo va a sacar del agua que viene por acá caliente y salió fría, correcto. Y el aire venía más frío y salió más caliente, correcto. Eso se puede definir como 1.1 CFM por delta T. Entonces, olvidémonos de delta T, porque en el delta T quiere decir la diferencia de temperatura entre la entrada al serpentín y salida del serpentín. Olvidémonos de delta T por un momento, olvidémonos de esta temperatura, porque en este momento esta temperatura ni nos va ni nos viene, no nos afecta en mucho en este momento para analizarlo. Pensemos desde el punto de vista, imaginémonos que la ecuación es BTU por hora es igual a 1.1 CFM por la temperatura de entrada, que es una mentira, pero solamente para que veamos algo desde otra perspectiva. BTU por hora es igual a 1.1 CFM por la temperatura de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora yo puedo manipular, porque los CFM yo los puedo cambiar con un modulador de frecuencia en el ventilador, ¿correcto? Y la temperatura de entrada yo la puedo cambiar prendiendo o apagando la bomba de agua que está recirculando el agua a través del fill. ¿Me entienden? Entonces, ahora con esas dos variables, yo puedo jugar con el sistema. ¿Qué quiero? ¿Ahorrar electricidad? Ok, y no me importa mucho ahorrar agua, que inclusive muchas veces en algunas obras a través del año ocurren momentos donde el agua está bien. Panamá es un buen ejemplo. El canal de Panamá existe gracias a la cantidad de agua extraordinaria que está disponible en una gran parte del tiempo o del año, pero hay una gran parte del año donde hay grandes sequías también. Entonces tú puedes decir, ok, si tenemos mucha agua y está barata, pues entonces ahora yo puedo utilizar esto y bajo la velocidad de este ventilador y ahorro en energía. O si tengo poca agua, entonces puedo aumentar los CFM. ¿Recuerden la ecuación?
BTU igual a CFM, 1.1 CFM por delta T. Entonces, opinemos del delta T. BTU igual a 1.1 CFM por temperatura de entrada. Entonces, yo puedo jugar o bajo la temperatura de entrada al costo de agua, ¿cierto? Y subo los CFM, o perdón, bajo los CFM ahorrándome electricidad o viceversa. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Sería bien interesante si nosotros podemos entender lo que está pasando en el intercambiador de calor. De la misma forma que, recuerden, es bien importante entender esa fórmula tan sencilla que nos dice cómo es que el aire se comporta en su proceso de transferencia de calor del agua que viene pasando por este tubo que yo quiero enfriar, correcto, y que por cierto hoy día se ha logrado conseguir unos approach de 2 grados Fahrenheit también acá, lo cual quiere decir que yo puedo conseguir agua que salga a 2 grados más de la temperatura de este aire. Quiere decir que si yo estaba en Puerto Rico y la temperatura era 95-81, al pasar por aquí, ahora el wet bulb va a bajar de 81, perdón, el dry bulb va a bajar de 95 a 83. Y ahora, si yo también puedo conseguir 2 grados de approach entre la temperatura de este aire y la temperatura del agua, quiere decir que yo puedo tener agua a 85 grados Fahrenheit, que es lo que yo necesito típicamente para aire acondicionado. Entonces, quiere decir que yo me puedo dar el lujo, que de hecho tenemos que elaborar eso, estoy haciendo un poco de exageración, ¿eh? Porque si bien es cierto que es correcto lo que estoy diciendo, probablemente el costo y sobre todo el footprint, o sea, el tamaño del equipo, a lo mejor no se justifique, pero todo depende de la diferencia entre el costo del agua y el costo de la electricidad del sitio donde voy. Hay sitios en el Caribe donde la electricidad cuesta 30 centavos por kilovatio. No sé cómo serán en los países de ustedes, pero pues aquí en Estados Unidos estamos hablando de 8 centavos, 10 centavos, 30 centavos por kilovatio, ¿no? Y hay países donde no hay agua tampoco. Entonces no puedes poner una torre de enfriamiento. Entonces, la ecuación de la transferencia de calor en este intercambiador de calor es BTU por hora es igual a U por el área por el delta T, donde el delta T en realidad es la diferencia entre la temperatura del aire y la diferencia entre la temperatura del agua acá. Estamos. BTU es igual a UA delta T. Y ahí es donde está el problema, porque al ser UA, ese delta T, que es la diferencia entre la temperatura de este aire, que hasta cierto punto es constante, sin embargo, la temperatura de esta agua no es constante. Ella entró a 95 grados Fahrenheit y salió a 85 grados Fahrenheit. Ahora la ecuación se me hace más difícil y por eso es que tenemos que ese delta T convertirlo en un delta T aritmético a lo que se conoce como logarithm mean temperature difference, que lo que hace es un análisis de cómo el delta T va cambiando, porque el aire es la misma temperatura, entonces la transferencia de calor entre este aire y en este punto donde el agua es más caliente, completamente diferente en este punto donde el agua ya se ha enfriado, ¿me entienden? Y ahí es donde se complica la cosa. Y por eso es que yo sembré esa semilla en la mente de ustedes de que el cambio en fase es magia. Porque la sustancia al estar cambiando en fase, si esto fuera, por ejemplo, un condensador evaporativo, sería maravilloso, porque aquí lo que estamos haciendo es cambiando la fase del refrigerante, a pesar de que al principio estamos yendo de sobrecalentado al punto de saturación. Pero en gran parte del intercambiador podemos utilizar delta T en vez de logarithm mean temperature difference. ¿Correcto? Entonces, resumiendo todo esto, podemos ver nosotros aquí como el aire en el pad, en el relleno, ¿cierto? Sale a 2 grados sobre la temperatura de bulbo húmedo del aire, que es lo que se considera como la eficiencia del pad. En otras palabras, que aquí va a salir a 2 grados por arriba de la temperatura de bulbo húmedo aquí, que siempre la temperatura de bulbo húmedo es menor que la temperatura de bulbo seco, a menos que esté lloviendo. Pero cuando está lloviendo, la temperatura de bulbo seco baja también, ¿cierto? ¿Recuerdan la otra ecuación que les dije que anotaran? El aire, ¿cómo se comporta el aire desde el punto de vista de transferencia de calor? Es bien sencillo. 1.1 CFM por delta T. Y en ese caso, antes, por cierto, cuando yo comencé esto era 1.08, porque no tomaba en consideración la transferencia de calor del vapor de agua en el aire. Interesante, ¿verdad? De hecho, yo conozco una compañía que no voy a decir el nombre,
que tiene tremendo publicación, que en realidad es como si fuera una enciclopedia, que usan todavía 1.08. Es verdad que es casi despreciable, aunque depende de qué condiciones estamos hablando, pero definitivamente ustedes siempre van a ver el 1.1. BTU es igual a UA por delta T. Esta es la ecuación que nos define lo que ocurre, la transferencia de calor que ocurre aquí. En otras palabras, la primera es la transferencia de calor que ocurre en el aire. La segunda es la transferencia de calor que ocurre del aire, o sea, del agua al aire, ¿cierto? Y entonces también vimos lo que está ocurriendo aquí. Si nosotros queremos saber exactamente cuál fue la transferencia de calor a la que se sometió el líquido que va por dentro de este intercambiador de calor, podemos utilizar esta ecuación. BTU por hora es igual a 500 galones por minuto por delta T, donde delta T sería la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, los galones por minuto, que eso lo sabemos, y 500, que lo único que hace el 500 es cambiar galones por minuto a libras por hora. Y el calor específico del agua es 1. De manera que básicamente esta constante lo único que hace es cambiar galones por minuto a libras por hora de agua, ¿cierto? Entonces, y vimos ya la anterior, que es la ecuación la transferencia de calor en el intercambiador de calor. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que desafortunadamente no vamos a poder elaborar hoy, pero fíjense qué interesante. Yo les digo, ok, tenemos aire entrando a 80 grados Fahrenheit bulbo seco, 70 grados Fahrenheit bulbo húmedo, correcto. Y está saliendo, por tanto, del pad a 72, porque hoy día podemos conseguir 2 grados de eficiencia. Correcto. El agua son 240 galones por minuto, entrando a 125 grados y saliendo a 95 grados, y pudiéramos ver con facilidad un análisis completo de todo el proceso y también de cuánta agua se consumió. Eso es bien interesante. Y esta diapositiva es clave, porque en esta diapositiva lo que yo hice fue agarrar y analizar cuánta agua consumiría una torre de enfriamiento adiabático. Mírenlo aquí, 0.0063 galones por minuto de una tonelada, que no existe, pero es una buena forma de analizarlo, ¿cierto? Versus cuánto sería el consumo de una tonelada en una torre de enfriamiento común y corriente, que como dijimos anteriormente, no importa la marca, depende de solamente 3 cosas: la evaporación, lo que el viento se llevó, y la purga. La evaporación depende de la carga, lo que el viento se le llevó, ya todo el mundo lo llevó a un nivel despreciable, y la purga depende de la calidad del agua. Entonces aquí estamos hablando de 0.0405 galones por minuto. Miren la diferencia del consumo de agua, 84%. Cuando se lleven ese número a su casa, entiendan que esto es unas condiciones bastante en un mundo perfecto casi, ¿no? En otras palabras, 84% es mucho por ciento. Sin embargo, se puede conseguir, aunque no es lo que siempre se consigue. Y ahora yo quiero hacer un pequeño reto a ustedes. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos el análisis del consumo del agua en una tonelada? ¿Alguien se acuerda cuánto fue que nos dio? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Cuando hicimos todo esto que lo vimos un ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan el consumo que nos dio? 0.359 galones por minuto. 0.359. Exacto. Y sin embargo, aquí me dio 0.405. ¿Por qué? ¿Se equivocó a alguien que trabaja para mí y lo debo regañar? No. Lo que pasa es que este análisis de la torre adiabática, para serle bien sincero, yo le pedí a alguien de una fábrica que es amigo mío y que lo único que hace es analizar consumos de agua de torre adiabática. Y le dije, mira, en condiciones normales, hazme cuándo sería el consumo de una torre. Me dice, coño, vale, pero si una torre de una tonelada no existe. Ok, pero lo que yo quiero es poder mostrar para que vean desde la perspectiva de una tonelada. Y él me lo sacó, pero él utilizó otros ciclos de concentración. ¿Me entiendes? Nosotros anteriormente habíamos usado ciclos de concentración de 4, ¿cierto? Y entonces en el caso de él, ¿se acuerdan ustedes que mientras menos ciclos de concentración, mayor va a ser el porcentaje? Y entonces nosotros habíamos usado 4 y él usó 3. ¿Ves? Al él usar 3 ciclos de concentración, por eso fue que yo tuve que entonces modificar mi cálculo
con 3 ciclos de concentración y me dio entonces 0.0405 galones por minuto. Si tuviéramos tiempo para hacer aquí como si fuera una mesa redonda y poder conversar, alguien estoy seguro que pudiera decir sí, pero a lo mejor el que calculó esto, cuando tú le dijiste una tonelada, utilizó 12.000 BTU, que no es cierto. Porque 12.000 BTU son una tonelada en el evaporador. En el condensador tienes que ponerle los kW per ton, los kilovatios por tonelada, y cambiar kilovatios a BTU, que se lo tienes que añadir a los 12.000 BTU. Por eso es, hace mucho tiempo los compresores eran reciprocantes y eran como 3.000 BTU por tonelada que el compresor aportaba. Por eso es que hasta el día de hoy, en una torre de enfriamiento, cuando tú le dices toneladas, te refieres a 15.000 BTU, no 12.000, pero eso está para otro momento. Y entonces quería enseñarle esta última diapositiva porque es bien interesante lo que habíamos hablado. Nada más que conversar sobre hay una presentación que es sobre lo que son los microchannel heat exchangers, intercambiadores de calor. No sé cómo se dice microchannel en español. Diego, ¿eso tiene una traducción correcta? Microcanal. ¿Y la gente lo conoce así o no? Lo conoce más como microchannel, sí. Lo conoce tal cual en inglés, sí. Perfecto. Entonces, el intercambiador de calor de microcanal, de microchannel, en sí, de por sí, es una presentación sola. Y quiero compartir esto con ustedes. Yo siempre, cuando voy a hacer una presentación, que veo un grupo grande, siempre me pregunto, wow, a lo mejor la audiencia no va a apreciar ese concepto que yo tengo de exponer desde una perspectiva completamente sencilla, desde los conceptos básicos, y lo que quieren ver son ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, que de hecho también puedo contarles un cuento sobre eso. Entonces, estaba yo con esa preocupación y alguien me llamó porque yo iba a dar una presentación sobre microchannels, y alguien me llamó y me dice, mira, aquí está un señor que fue uno de los que participaron en la patente de los microchannels y le va a hacer una presentación a unos amigos de él fuera de la actividad. ¿Quieres venir? Yo te invito. ¡Pau! Y fuimos para allá. ¿Y saben qué fue lo primero que la primera diapositiva? BTU es igual a UA por delta T. Look at it, mean temperature difference. Y BTU es igual a 500 GPM por delta T. Y yo dije, wow, mire, ese es el tipo que firmó la patente de esa vaina. Y sin embargo, él hace sus presentaciones desde mi misma perspectiva. No debo estar tan mal. Entonces, ¿qué pasa? En este caso en particular, que por cierto, lo que quería compartir con respecto a otra una participación que tuve, una presentación que hice, y entonces un grupo de personas que en realidad se sienten ofendidos cuando uno habla desde una forma sencilla, comenzaron a protestar al respecto. Y entonces ya la casualidad que yo había sacado una serie de fórmulas para esta presentación en particular, que era una presentación de aplicaciones críticas. Ya había sacado unas fórmulas que eran bien complicadas, que tienen que ver con el concepto de bioaerodinámica, que hoy por hoy eso es importantísimo, que yo llevo 7 años hablando sobre eso en las presentaciones de aplicaciones críticas, que es cómo diseñar un sistema de aire acondicionado para un quirófano, para un cuarto de aislamiento, etcétera, etcétera. Cómo se comportan los patógenos en el aire, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía dos fórmulas bien sencillas que indican cómo las posibilidades de una persona infectarse o las posibilidades de que muchas personas se infecten. Entonces yo las había sacado de una fórmula bien complicada y las puse bien, era aritmética. Entonces esta gente que empezaron a retarme, yo le dije, ok, perfecto, gracias a Dios tenía la diapositiva, ¡pap! Y le puse la diapositiva con ecuaciones diferenciales. Ok, explícame ahora, a ustedes que están tan interesados, ¿por qué no vienen aquí y me explican esas ecuaciones mejor? Entonces me sentí muy orgulloso de eso. De todas formas, en este caso en particular, ¿cierto? Aquí podemos ver lo que habíamos hablado anteriormente, ¿se acuerdan? El agua pasando por el fill y entonces bajándole la temperatura de bulbo seco a 2 grados por arriba del bulbo húmedo, y entonces enfriando, y como pueden ver, obviamente entra en contacto primero con el aire, con el agua que está saliendo, o sea que es counterflow, ¿cierto? ¿Cómo vas a poder enfriar esto lo más cercano a esto si no comienzas por aquí, ¿verdad? Y entonces pueden ver ustedes también,
Ven ustedes también aquí los ventiladores. En este caso en particular, si leen lo que está aquí a la mano izquierda, van a ver que en este caso en particular, el agua que entra por aquí puede ser también el agua de reposición, porque acuérdense que parte del agua se va a evaporar, ¿correcto? Y recuerden lo que habíamos dicho, que esta agua que estamos nosotros tirando por aquí no tiene carga térmica alguna. Entonces, muchas veces lo que hacen es que el agua de reposición, ¿cierto? Que en realidad ellos tienen aquí una válvula de flota, ¿no? De manera que cuando el nivel empieza a bajar sobre ciertos puntos, ella se abre, pero entonces lo que hacen es que entran el agua de reposición por acá, de manera que si por alguna razón la bomba se ha dañado, todavía el sistema puede funcionar, porque está tirando agua que viene directamente del suministro de agua, ¿cierto? Y entonces es bien interesante. Les prometo que 2 minutos más nada más, pero quiero compartir esto con ustedes. El concepto de control de este sistema es sumamente interesante. O sea, la lógica de control. Yo no sé nada de controles. Esa no es mi especialidad. Sin embargo, sí, nunca me olvidaré cuando el primer trabajo que tuve, que fue con la DuPont Company, que fue en el 1973, una de las primeras cosas que nos enseñaron fueron los flujos de lógica de control que todavía hoy día se usan. Y entonces los otros días tuve un problema en un equipo bien parecido a donde había un problema en el programa. Y como dije, yo de eso no sé nada, pero entonces le dije al experto en control, olvídate, no me hables de controles porque eso es, o sea, para mí eso es malas palabras, no entiendo. Pero vayamos al flujo del diagrama de control, a la lógica. La lógica, eso viene de siempre, ¿me entiendes? Entonces, lo que tú hagas, lo que estás haciendo como experto en control es escoger la lógica y hacer que funcione a través de unos y ceros, a través de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios DC. Eso es todo. Entonces, vamos a lo básico. Y fíjate, eso fue una oportunidad maravillosa para yo confirmarme a mí mismo la importancia que tienen los conceptos básicos. Eso fue en el 1974 que aprendí a leer los diagramas de flujo de control. Y le dije al tipo, no me saques de aquí. Vamos a analizar el diagrama de flujo de control. Y entonces ahora tú dime qué es lo que está pasando allá desde este punto de vista. Y entre los dos pudimos resolver el problema. Entonces, una de las cosas bien interesantes de esto es que yo tengo un sensor de la temperatura del aire. Y entonces yo puedo poner ese sensor y llevarlo a un controlador y controlar lo que se conoce como el switching point, que es, ok, yo tengo este intercambiador de calor. Yo sé la temperatura que yo necesito que el aire tenga. Olvídate de esto. Yo sé la temperatura que yo necesito que el aire tenga aquí para que pueda enfriar esto. ¿Ok? Si esa temperatura viene desde acá, entonces ya no tengo que usar agua, apaga la bomba, ¿cierto? Entonces lo hago en dry mode. Entonces yo empiezo ahora a aumentarle las revoluciones de este ventilador hasta el punto de que llega un momento en que la temperatura de salida se me empieza a aumentar, a pesar de que le puse todos los CFM que podía. ¿Se acuerdan? BTU es igual a 1.1 CFM por delta T. Ya yo llegué a todos los CFM, pero la temperatura que está aquí empezó a aumentar y con 100% de CFM, con esta temperatura, no puedo conseguir mantener el set point que yo tenía acá. ¡Ah! Entonces en ese momento el controlador dice, ok, prende la bomba, flaco. Y entonces prende la bomba, empiezas entonces el proceso adiabático y ahora le bajo la temperatura a esto. Y pero ¿qué pasó? Se la bajé tanto que ahora ya no necesito 100% de aire. Ahora puedo bajar. Acuérdense, BTU era 1.1 CFM por delta T. Entonces, para yo lo que estoy consiguiendo es BTU y los BTU los estoy mirando desde el punto de vista del set point, de la temperatura que yo quiero controlar. A ellos no les importa BTU, lo que les importa es la temperatura que está aquí, que al fin y al cabo viene de BTU, ¿verdad? Entonces, ahora con el switch point es el que me dice a mí, mantente en aire solamente, controla estos ventiladores, dale más velocidad o menos velocidad. Cuando llegues a 100%, quiere decir que este aire se está poniendo más caliente, prende esto entonces y empieza ahora a enfriar este aire a la temperatura de 2 grados por arriba del wet bulb. Entonces yo puedo tener, y lo interesante de todo eso es que en el momento en que yo tengo esto en módulo seco, donde ya no estoy usando esto, yo fácilmente lo que puedo hacer es coger esta agua, invertirla, limpiar bien este pad, ¿cierto?
y botar toda esa agua, que no es mucha. ¿Y qué estoy haciendo entonces? Inclusive en cada 3 ciclos, cada 3 veces que yo tenga que cambiar, que yo tenga que prender el sistema lo puedo limpiar. Y al limpiar lo que estoy haciendo, ya no tengo entonces que tener purga. Ya entonces ya estoy eliminando los sólidos suspendidos, los sólidos disueltos, no tengo que tener filtro en el sistema. En otras palabras, eliminé todos los problemas, los talones de Aquiles del sistema de enfriamiento evaporativo. Señores, si no me detienen, continúo, y eso no está bien porque son las 10:30 en algunos de los países. No saben lo mucho que les agradezco la atención prestada. Ojalá nos podamos reunir en otra ocasión y elaborar sobre cualquiera de estos otros temas. Sin embargo, se los dejo en muy buenas manos, las de mi queridísimo amigo Diego, que puede estar dando estas presentaciones mucho mejor que yo. Si quieren hacer una pregunta, con muchísimo gusto. No, te agradecemos, Jorge, excelente de tu presentación, los conceptos, como dices tú, siempre es necesario regresar a esos conceptos básicos para poder entender lo que sucede ya en los equipos, en las aplicaciones. Tenemos algunas consultas, queremos presentártelas, son pocas, porque ya la hora es tarde también, y te comprometo para una próxima presentación en donde podamos entrar un poquito más, porque el tema la verdad que es súper, súper interesante. Con muchísimo gusto. Una de las preguntas que han hecho es ¿cómo es? A ver, en cuanto han comentado sobre el serpentín de enfriamiento del agua, donde ocurre el enfriamiento del agua de proceso, ¿no? Una consulta es sobre la experiencia que hay, el tipo de estos serpentines. Si son serpentines de tubos de cobre con aletas de aluminio, tú mencionaste el microchannel. ¿Qué experiencia hay con eso? ¿Qué casuística hay al respecto de su comportamiento, su mantenimiento? Sí, la mayor parte de la gente están utilizando tubos de cobre con aletas de aluminio. A través del tiempo, eso es lo que mejor resultado ha dado. Como un intercambiador de calor de una unidad manejadora de aire. Exactamente. O como un intercambiador de calor de un condensador. Exactamente. Y entonces, cuando tú mencionas microchannel, es porque hay un espacio pequeño para el paso del aire, más que la tecnología microchannel que producen muchos fabricantes. Eso es correcto. O sea, siempre tienes que pagar un precio, ¿cierto? Claro. La primera ley de termodinámica, la energía no puede ser ni creada ni destruida. Sí vas a tener un pequeño problema, no un pequeño problema, una circunstancia de una caída en presión mayor. Pero si tienes un buen ventilador, más tienes un modulador de frecuencia, más tienes entonces los 2 grados, aquellos que habíamos hablado de approach, ¿cierto? Se va a pagar sola en bien poco tiempo la caída en presión adicional que va a dar el sistema. Y la verdad que con los sistemas microchannel no hay gran diferencia en caída en presión con los de las aletas comunes y corrientes, esas que vemos nosotros, que veíamos nosotros antes. Por eso es que se está usando tanto el microchannel en todos sitios. Ok. ¿Hay alguna condición para el agua? O sea, me preguntan también si se puede usar agua salada para preservar por más tiempo la temperatura del fluido al corriente exterior. ¿Hay alguna experiencia con eso? Yo no te conozco de ninguna experiencia, pero sí yo tendría mucho problema con el agua salada, porque acuérdate que la gran ventaja de esto es el hecho de que nos eliminamos todos los problemas que trae la mala calidad del agua y que trae la necesidad de tratamiento de agua. Entonces, acuérdate que este pad que está aquí, ¿cierto? Tiene superficies que son un espacio muy limitado. Entonces, sí, si ahora tú vas a ponerle agua salada por aquí y vas entonces a empezar a tupir todo eso, vas a empezar a pagar un precio, porque ahora va a haber una caída en presión mayor por aquí, a haber caída en presión mayor por aquí. Ahora vas a tener que aumentar las revoluciones, tienes que aumentar el KW, etcétera, etcétera. O sea, que desde el punto de vista de utilizar agua grises o agua salada o algo como eso, la verdad es que el ahorro en el consumo del agua es tanto que no justifica el jugar con eso. Perfecto, perfecto. También una pregunta sobre el mantenimiento del pad. Tú mencionabas que en momentos de enfriamiento o de dry mode se podía invertir el flujo de agua. Exactamente. Cuéntanos un poco sobre eso. Digamos, eso tú decías que era
nos permitía eliminar los problemas que hay en una torre de enfriamiento. Los típicos bueno, problemas, básicamente ¿verdad? lo que pasa es que siempre, acuérdate, ese aire, lo que habíamos dicho, esto también es una aspiradora gigante y está trayendo sólidos suspendidos hasta cierto punto, ¿cierto? Sólidos que vienen en el aire y se van a impregnar ahí. Entonces, si yo cada 3 ciclos, cada 3 veces que yo apago el sistema de enfriado por adiabático, cojo y limpio ese pad, ya entonces no tengo que tratar esa agua. Lo que hago es que puedo coger el agua, la pongo en dirección opuesta, le echo todo el agua que tenga que echarle, puf, puf, y entonces ya estoy yo limpiando el pad, que es lo único que me interesa, porque en realidad el pad mismo sirve hasta como filtro para el serpentín, claro. ¿Cierto? Entonces, porque el aire viene, ponle tú que venga, yo tengo un proyecto ahora mismo, voy a decir ¿cómo es? A decir el milagro, pero no el santo. Tengo un proyecto ahora mismo que es $1 millón en equipos como estos, que es en un sitio donde hay una cantidad de polvo extraordinario. Sin embargo, hemos tenido la gran ventaja de que el pad mismo ha servido como filtro. Entonces lo que hicimos fue que cambiamos que se limpie cada 2 ciclos en vez de 3, ¿ok? Y entonces eliminamos el problema inmediatamente, no tenemos que hacer tratamiento de agua, no hay purga y funciona maravillosamente bien. Y el pad se convierte hasta en filtro. Es interesante ver los serpentines, claro, lo bien que se mantienen. Perfecto. Bueno, Jorge, hay montones de preguntas, pero esto da como para hacer un compendio de estas preguntas y podértelas trasladar y poderlas resolver a nuestros amigos en una próxima charla, o bueno, si es que ellos nos escriben a todas las plataformas de la Escuela de Refrigeración. Claro que sí. Y con mucho gusto. Gracias, Jorge, por tu charla. Si tienes muchas preguntas, me mandas algunas a mí, otras te las haces tú, las contestas tú, y sí. Hacer. Perfecto, sí. Y te comprometo, Jorge, para otra charla. Ha sido muy agradable tenerte, muy agradable también la participación. Hemos tenido más de 200 personas conectadas en la plataforma Zoom. Me parece que al final hemos sido cerca de 250, incluyendo las personas que están en Facebook. Seguro ha habido poco tiempo para esto. De hecho, esto es un programa de difusión del conocimiento, un programa de difusión de la tendencia, de la tecnología que existe. Vamos a tener muchos más. Y contando contigo, con personas como tú, Jorge, se hace mucho más agradable todo esto, mucho más sencillo de explicar y todo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si es que hay algún anuncio de la escuela. Sí, buenas noches a todos. Indicarles que para aquellos que hayan solicitado el certificado, nos vamos a poner en contacto con todos a partir de mañana, para aquellos que deseen adquirirlo. También en el chat estamos dejando los números de contacto. Maravilloso. Y cualquiera que se quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de mi amigo Diego. Siempre estoy a las órdenes de todos. Muchas gracias a todos. Jorge, muchas gracias. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bye, bye. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos